Hola, soy Daniel Laguna y hoy hablaremos de hipercortisolismo, una revisión rápida acerca de diagnóstico y tratamiento. Coloquialmente denominado síndrome de Cushing, descrito por primera vez por el neurocirujano Harvey William Cushing, es un conjunto de manifestaciones derivadas del exceso de glucocorticoides, ya sea obtenidas de manera exógena o de la producción endógena excesiva. Es una enfermedad rara con una incidencia muy baja, tan solo de 2 a 4 casos por millón de habitantes al año, aunque existen estudios que sugieren una incidencia variable en pacientes con diabetes o hipertensión mal controlada. La edad promedio de diagnóstico es de 41 años, con una mayor frecuencia en el género femenino. Recordando el eje corticotropo, en el cual los reguladores a nivel central son el hipotálamo y la hipófisis, al liberar o suprimir CRH y ACTH, por medio de un sistema de retroalimentación o feedback con el corte. Es un sistema de regulación del estrés y catabólico, por lo que al estar crónicamente activo nos aumenta el riesgo de infecciones, complicaciones metabólicas como hiperglucemia, hipertensión, osteoporosis y consecuentemente aumento del riesgo cardíaco. La clasificación fisiopatológica la diferenciamos en etiología dependiente de ACTH e independiente de esta. Entre las causas más comunes dependientes de ACTH encontramos la enfermedad de Cushing, la secreción ectópica de ACTH y raramente la secreción de CRH, estos últimos en el contexto de neoplasia endocrina múltiple, neoplasia neuroendocrina o síndrome paraneoplásico. Entre las causas que no dependen de ACTH destacan tumores adrenales, ya sean adenomas o carcinomas, y las hiperplasias adrenales, ya sea micro. La presentación clínica puede ser variable, desde etapas subclínicas a leves crónicas o variantes de evolución rápida. Los hallazgos clínicos más característicos son facies de luna llena o plétora facial, formación de hematomas con facilidad, miopatía proximal y estrías cutáneas rojo-violáceas. Sin embargo, existen otros signos menos específicos que pueden encontrarse en otras enfermedades denominadas. ¿Pero qué es el pseudo-Cushing? Son un grupo de entidades fisiológicas y fisiopatológicas resultantes de la hiperactivación del eje corticotropo, que pueden o no tener características fenotípicas del síndrome, los cuales dificultan el diagnóstico clínico. Entre los estados con fenotipo Cushing encontramos el alcoholismo, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, diabetes mal controlada y trastornos depresivos. En cuanto al otro grupo, encontramos el estado posquirúrgico, ejercicio y anorexia, cuadros que no comparten características clínicas, pero al momento de evaluar con pruebas estáticas podemos encontrarnos con falsos positivos. Para realizar el diagnóstico de esta patología es importante realizar una historia clínica completa y exploración física dirigidas a descartar patologías o medicación concomitantes que interfieran con las pruebas. Los fármacos que interfieren con el citocromo 3A4 se deben suspender al menos 4 o 6 semanas previas a la prueba. Posteriormente, se realiza un cribado con pruebas sencillas que permitan descartar o confirmar el padecimiento. Por último, en los casos con cuadros no concluyentes, se realizan pruebas diagnósticas específicas que permitan concluir la etiología del cuadro. Existen dos tipos de mediciones de cortisol, asociadas a inmunoensayo y de cromatografía con o sin espectrometría. Las ventajas de los inmunoensayos son baratos, disponibles y sencillos, aunque pueden tener reacciones cruzadas con sus metabolitos, contrario a la cromatografía, donde es muy específica pero muy costosa. Los estudios iniciales son las determinaciones estáticas. El estudio de mayor eficacia es el cortisol nocturno en saliva, el cual es práctico y múltiples estudios sugieren su determinación inicial en una o dos ocasiones. Otros estudios estáticos son el cortisol sérico matutino y la fracción libre de cortisol urinario, pero pueden verse alterados por la función renal o mostrar resultados indeterminados. Algunos autores sugieren la complementación con otros test de primera línea para aumentar su eficacia. Entre los test dinámicos destacan la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, con dosis altas de dexametasona o pruebas mixtas con supresión con corticoide y posterior estimulación ya sea con CRH o desmopresina. Para poderle establecer la etiología se suele utilizar mediciones de ACTH interpretando los resultados con cuidado.
En caso de encontrarse elevada, nos podemos apoyar de una resonancia magnética cerebral y del muestreo del seno petroso, en donde se miden ACTH y prolactina para aumentar su eficacia. Si no se concluye el diagnóstico de enfermedad de Cushing y la sospecha de secreción ectópica de ACTH, la búsqueda de tumor primario puede ser compleja, y en casos de tumores ocultos sería necesario realizar octreoscan. Resumiendo, la postura actual ante el diagnóstico consiste en realizar dos pruebas de primera línea en una o dos determinaciones, recordando las interferencias de cada una de ellas, y en pacientes con alta probabilidad y un resultado negativo se pueden repetir o realizar estudios dinámicos. El siguiente paso es la medición de ACTH para descartar su origen adrenal o central. En caso de ser ACTH dependiente, la búsqueda con pruebas dinámicas y de imagen nos permitirá llegar a la etiología. El tratamiento de síndrome de Cushing dependerá de la etiología. En la enfermedad de Cushing, la cirugía de elección es la adrenalectomía transesfenoidal, con tasas variables de complicaciones tales como hipopituitarismo o SIAD. Cuando existe secreción ectópica y se localiza la fuente, el abordaje quirúrgico variará dependiendo de la localización, con tasas de curación acorde a cada caso. Cuando la etiología es adrenal, los adenomas adrenales pueden tener curación del 100%, con una adrenalectomía unilateral laparoscópica, misma terapia de elección para la hiperplasia macronodular bilateral, o pueden llegar a requerir adrenalectomía bilateral, como en la hiperplasia micronodular pigmentada. Las indicaciones de terapia médica son cuando la etiología tumoral es irresecable, como en los carcinomas o microadenomas, cuando el tumor no fue localizado, o como terapia adjunta en tratamiento citorreductor o prequirúrgico, y vigilando la respuesta con test de primera línea. El tratamiento médico se realiza acorde al sitio de inhibición y se clasifica en neuromoduladores, bloqueantes de la esteroidogénesis y bloqueantes del receptor de glucocorticoides, indicados de acuerdo a la etiología y vigilando cuadros de taquifilaxia. Los inhibidores de acción central son útiles en casos de enfermedad de Cushing. La cabergolina es un agonista de dopamina y la pasireotide un análogo de somatostatina. En casos de tumores secretores ectópicos con expresión de receptores o somatostatina se puede agregar uso de actrótide. Los inhibidores de la esteroidogénesis son el ketoconazol, la metirapona, el mitotano y el etomidato. Son los fármacos más antiguos y tienen diferentes sitios de acción. Así como en investigación se encuentra el levoquetoconazol y el isodrostat. Estos son titulados con cortisol urinario y pueden utilizarse en la terapia de bloqueo y reemplazo simultáneo con corticoides exógenos. Debido a su amplio efecto farmacológico, se deben vigilar los efectos secundarios. La mifepristona es el único bloqueador del receptor de glucocorticoides, controlando niveles de glucemia, peso y presión arterial. Sin embargo, no pueden cuantificarse su eficacia o tener terapias de rescate. Por último, estas terapias pueden combinarse para lograr una reducción rápida y mantenida del cortisol, principalmente cuando nos encontramos ante un cuadro de hipercortisolismo crítico. Esto sería todo de momento y muchas gracias por su atención.